Bendiciones, buenos días. Mi nombre es Zuleima Espinosa y hoy vamos a empezar una serie de estudios bíblicos. Vamos a ir a Segunda de Samuel, versículo 11, a la altura del verso 1. Es la historia de David y Betsabé. Vamos a ver qué nos dice esta historia de David y Betsabé. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea que ahí tenemos que tener algo importante, y fue que en ese tiempo salían los reyes a la tierra, a la guerra, pero David no salió. Primer error ahí. Que David envió a Joab. Joab era jefe de su ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel. O sea, él mandó al jefe, mandó a los siervos, al jefe de su ejército, y mandó a todo Israel. O sea, gente del pueblo se fueron a la guerra. Él no fue. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. O sea, él no fue. Vamos a ver entonces qué pasó ahí. Lo primero fue que él no fue, ¿cierto? Lo segundo, vamos a ver quiénes eran los amonitas. Los amonitas, aquí hay dos, uno dice que son un molusco, ¿cierto? Y se habla de un pueblo bíblico semita de Mesopotamia, descendiente de Amón, hijo de Lot, ¿sí? Entonces, los amonitas era un pueblo nómada que habitaba en la actual Jordania, descendían de Ben-Amí, hijo de Lot, según la Biblia. ¿Y qué relación tenían los amonitas? Estaban relacionados con los israelitas, aunque a menudo eran considerados enemigos. Y los amonitas fueron los que se negaron a ayudar a los hijos de Israel en el desierto, y Dios por ese sentido los castigó. Era un pueblo politeísta y adoraban dioses como el dios Milcom y Moloch. Más adelante vamos a ver de estos dioses. La Biblia advierte a los israelitas que no se casaran con ellos para evitar la idolatría. Era un pueblo idólatra. Entonces volvamos a esa historia de David con Betsabé. Entonces ellos sí, él envió a la guerra, pero David, dice en el versículo 1, se quedó en Israel. Pero mire, era el tiempo en que salían los reyes a la guerra. ¿Por qué David no fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué permitió Dios para que David no fuera a la guerra? Porque él tenía que ir a la guerra, ¿cierto? Vamos para el capítulo 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Entonces vamos a ver la cosa. Un día él estaba ahí, pero se levantó tarde, dice la palabra aquí, al caer la tarde. Si usted busca qué hora es al caer la tarde, se refiere a las 5 a 7 de la noche, coincide con el atardecer. O sea que ese día David se levantó tarde. Entonces, ¿qué pasó? Hombre, él no madrugó ese día a orar, y era un hombre que oraba mucho. Fuera de que se quedó, cuando iban los reyes a la tierra, se levantó tarde. ¿Por qué? Porque estaba muy cansado de la guerra, no, porque no fue. Se quedaría hasta tarde. No sabemos qué pasó ahí. Entonces vamos a ver qué pasa aquí con David. David se levantó de su cama tarde. Se paseaba por el terrado, por la terraza. Y ahí vio a una mujer bañándose. Pero mírense que en el contexto ya todo se estaba dando. Él no fue a la guerra. Él no madrugó. Él se levantó de 5 a 7 de la tarde. O sea, ese hombre había dormido todo el día. Y sí, le dio por asomarse a ver como aire diferente. Estaba cansado de dormir, pero había dormido todo el día.
y vio una mujer bañándose y preguntó por esa mujer. Ahora vamos a ver a Betsabé, vamos a ver aquí qué nos dice, porque yo siempre busco aquí, busco en la Biblia y voy anotando aquí. Entonces vamos a ver qué pasaba con Betsabé. Vamos a ver qué pasaba con Betsabé. El tema de Betsabé y el baño hace referencia a la historia bíblica y popular donde David ve a Betsabé, esposa de Urías elitita, ahora vamos a hablar de eso, bañándose desde su palacio. Y esto pues desencadenó la serie de eventos que vamos a mirar, ¿sí? Pero, ¿por qué razón? Dicen que el baño de Betsabé era parte de una purificación ritual, lo que pone en duda la idea de que ella buscaba seducir a David. O sea, ella se estaba haciendo un baño de purificación, ella no estaba buscando seducir a David, ¿cierto? Entonces vamos a ver, Betsabé era mujer de Urías elitita, era porque Urías era de esa región. Sabemos que en ese tiempo le decían, por decir algo, Zuleima de Medellín, porque vivía en Medellín, ¿verdad? Y esa mujer no tenía hijos. Vamos a ver qué pasó. Ella se estaba bañando, haciéndose su ritual de purificación. Ella era hermosa y David vio a esa mujer. Dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián. Elián también tenía que ver con la corte, mujer de Urías Eteo. O sea, a David de una vez le dijeron quién era esa mujer. Pero mire, esa mujer es la mujer de este y es la hija de este. Pero David no quedó así. David, dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Mire, hay cosas en esa época y más en esta cultura. La mujer no decide sobre sí misma, la mujer no decide sobre su cuerpo. Y más en esa época. Sí, la mandó a llamar el rey. Ya tenía que irse. Porque si no, le hubieran matado, no sé qué hubiera pasado, pero él la mandó a llamar. Y ella fue. Y él durmió con ella, dice aquí la palabra. Pero mire que en la segunda parte del verso 4 dice, luego ella se purificó de su inmundicia. Ella sabía que eso había estado mal. Porque si no, ella no se hubiera purificado después de eso. Porque en sí, ella antes estaba haciendo un ritual para purificarse. No sabemos qué religión tenía. Vamos a buscar aquí. Religión de Betsabé. Vamos a ver qué era que ella estaba haciendo. Religión de Betsabé. La religión de Betsabé es el yavismo, el judaísmo antiguo, ya que es una figura bíblica del Antiguo Testamento, pero también ha sido adoptada como santa. Bueno, es otra cosa. Se le consideraba un antepasado de Jesús y en la tipología medieval cristiana asociación. Bueno, dice, bueno, aquí está diciendo, bueno, Betsabé, quien fue esposa de Andrés, bueno, que tenía bueno, aquí dice entonces que Betsabé en sí yavismo. Vamos a ver qué es el yavismo. Yavismo. Vamos a ver qué es el yavismo, a ver si entendemos cuál era la religión de Betsabé. Vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, yo no entiendo. Vamos a buscar su ley. ¿Y aquí qué pasó? Ya mismo.
Vamos a volverlo a buscar. Yavismo. O sea, ahí se queda la legión de Betsabé. Vamos a ver por qué ella estaba haciendo. Ah, ya lo vemos aquí. Entonces dice que Betsabé era, lo voy a anotar aquí, tenía un artículo que era el Yavismo. Dice, es el nombre dado a la religión de los antiguos reinos de Judá e Israel, centrada alrededor de la deidad Yahweh. Ah, sí, ella sí era alrededor de la deidad descrita Yahweh. Yahweh era uno de los muchos dioses de las tierras de Canaán, la parte sur de la tierra de Israel. El yavismo existió en paralelo al politeísmo cananeo y a su vez fue la etapa primitiva y monolatrística, predecesora del judaísmo moderno en su evolución hacia una religión monoteísta. Bueno, ella iba ahí en el yavismo veneran a Yahweh. Existen claras distinciones entre los dos sistemas de creencias. A diferencia de las religiones que descenderían de él, el yavismo se caracterizó por el enoteísmo o monotralismo, que reconoció a Yahweh como el Dios nacional de Israel, pero no negaba explícitamente la existencia de otros dioses de la antigua religión semítica como Baal, Padre Santo, Asera y Astarte, aunque esto no siempre permitió su adoración individual en conjunto con Yahweh. O sea que ella sí tenía otros dioses. El dios principal era Yahweh, Jehová, uno de los nombres de Dios, pero esta mujer practicaba también, mire que aquí dice que tenían a Sal, Moloch, otros dioses, ¿cierto? Entonces, en una de esas purificaciones que ella estaba haciendo, Betsabé se consiguió ¿con quién? Se consiguió con ahí en el terrado, David la consiguió. Entonces dice en el versículo 4, y ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. No se sabe cuántas veces fue ese encuentro. No lo sabemos. El cacharro fue que ella durmió con él, pero quedó embarazada. Y le hizo saber a David que estaba embarazada. ¿Sí? Pero entonces mira lo que hizo David. David envió mensaje. David durmió con una mujer casada. Mire que ahí estuvo. No fue a la guerra cuando tenía que ir. Codició a esa mujer, o sea, desde el mismo hecho que ella la miró desnuda y la deseó, ahí ya hubo otro pecado también, hubo otra falta. Primera falta, no fue a la guerra en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Segunda falta, David deseó a esa mujer con lascivia. Y después de que la deseó, la tomó. Pecado de lujuria. David, al enterarse que Betsabé estaba embarazada, le dijo a Joab, envíame a Urías el Eteo. Mandó a decir allá a la guerra, porque Urías estaba en la guerra. Envíame a Urías el Eteo. Cuando llegó Urías, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y que cómo estaba la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mire, ay Dios mío, bendito Dios. El padre quería tanto a Dios porque David después se arrepentía de corazón de todo lo que hacía. Pero es que mire todo el contexto que hay aquí, hermano. Lo mandó a llamar. ¿Para qué? Y le mandó corte. Dice aquí que presente la mesa real, o sea, de la mesa real, de donde él comía. Le mandó un banquete allá, ese hombre, allá para la mujer. Falta ver si Urías ya sabía eso y no quiso ir. Aquí la palabra no lo dice. Vamos a mirar a ver. Betsabé le fue infiel.
Vamos a ver qué dicen los estudiosos. No, ya que la Biblia trató de ocultar su pecado llamándola a la guerra con el pretexto de que tuviera relaciones con su esposa para que se creyera que el hijo era él. No, él intentó emborracharlo, él intentó de todas formas, pero él no, él no, no, él no sabía eso. Y al fin y al cabo, pues tampoco tener porque tiene razón, porque estaba por ahí en la guerra. Entonces, cuando Urías vino, le preguntó, mira, ¿y cómo va Joab, mi jefe, mi guerrero? Y cuéntame cómo va el pueblo, y cuéntame cómo va la guerra. Y después le mandó el presente. Pero Urías, que era un soldado fiel, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No sabemos si fue que en su, yo no sé, sería que el Espíritu Santo le... Vamos a ver cuál era la religión de Urías, a ver si el Urías, o sea, ¿por qué se permitió eso? Vamos a mirar aquí algo. Judeocristianismo. Pues su nombre, Yahvé Milú, y su posición como oficial de ejército de David, quien era creyente piadoso, si vieran que se había integrado a la fe del reino de Israel. Mire, todo en la vida tiene un propósito. Yo digo que algo le dijo a ese hombre, a Urías, que no fuera allá a llegarse con esa mujer. Algo le decía, o sea, él era yo digo que si él tenía la misma fe y Dios ya había permitido todos estos eventos de David, que después vamos a ver cómo desencadenaron, yo digo que Dios en cierta forma ya tenía ese plan ahí, porque Dios con todo tiene plan, que Dios no permitió que Urías fuera allá, él no fue a su casa. E hicieron saber esto a David, o sea que David, como él sabía que había hecho sus cosas mal hechas, tenía gente que espiara. David tenía espías para Urías, porque David no debía estar intranquilo hasta que ese hombre no se llegara a esa mujer. ¿Por qué le hicieron saber esto a David? Porque él había estado ya diciendo, vaya, mire a ver si esto, si lo otro. Urías no ha descendido a su casa, le dijeron a David. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Mire, David ya tenía todo eso montado, Dios mío. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Quédate aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Mire pues, lo primero, le mandó David la carnada a la casa. Lo segundo, lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Mire lo que hizo David, el padre. Y salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bueno, ¿por qué Urías elitita no fue a su casa, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Urías elitita no fue a su casa? Él durmió en la puerta de la casa del rey con los siervos. Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y Urías salió ebrio a dormir con los siervos y no fue a su casa.
Vamos a ver qué pasó David. David le preguntó a Urías por qué no de su casa. Quédate hoy, mañana te despacharé. Lo invitó a comer y a beber con él. Y David lo embriagó. Pero al otro día, ay Dios mío, la sentencia, al otro día, David escribió una carta a Joab que envió con el mismo Urías, ay santo, con el mismo Urías mandó la carta. Dice, mira lo que le mandó a decir David, sabiendo que Urías por alguna razón no le cayó. Es que ese hombre estar 3 días sin oír donde la mujer ni a decirle hola. Algo tuvo que haber pasado ahí. Algo de arriba del Padre tuvo que haber pasado ahí. Porque mira que toda esta serie de eventos, uno más desafortunado, otro, por eso es que la lascivia es pecado. Mirar una mujer, un hombre con deseo libidinoso es pecado. Porque a veces las cosas se dan y mire toda la serie de eventos desafortunados. Luego dice, mire esa carta y la mandó con el mismo, Dios mío. O sea, mandar la sentencia de muerte con uno mismo entregar su sentencia de muerte, Padre. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ay, santo de Israel. Mire pues. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Ay, bendito Dios, le mató ese marido a Samuel. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzase a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Ay, Dios mío. Mire, Joab fue cómplice de esta maldad. Pero Joab también hizo cosas mal hechas. Mire que él aquí se está justificando primero con todas estas preguntas y luego le dice aquí, tu siervo Urías Eteo es muerto. Entonces aquí entra otro personaje y es Joab. Vamos a ver aquí otro personaje que entra. Y es Joab. Vamos a ver quién era Joab en la Biblia. Joab, general y sobrino del rey. Era sobrino y general de David. ¿Sí o no? Era muy leal. Y conocido por su lealtad, su crueldad, que incluyó el asesinato de Abner y Amasa. Abner era un general de la tribu de la casa de Saúl, de lo poquito que quedó cuando esa guerra, que Saúl murió y sus hijos, quedó Abner y le mandó una carta a David y unos presentes porque él quería como hacer alianza, dijo que se encontraran en tal parte, pero entre esos dos generales de la casa de Saúl, Abner, y de la casa de David, Joab, hubo como una guerra, una como contienda, como que no se querían, y entonces se desató una matanza ahí y Abner fue muerto a manos de Joab, ¿sí? Fue un líder militar clave en muchas victorias, especialmente contra los amonitas y los edomitas,
Entonces él mató a Abner y a Amasa, que era también capitán de David, pero Abner tenía un largo más. Algo, porque ellos eran pues rivales de él, ¿verdad? Porque Abner se iba a unir al ejército de David. Entonces Joab no dejó y mató a esa gente. Entonces él sabía que Joab no era buena cosa. Pero mira que aquí nos está diciendo que cuando Salomón asumió el trono, ordenó la muerte de Joab. Dice que Joab se refugió en el altar del tabernáculo para buscar protección. Sin embargo, Salomón ordenó a Benaías, el jefe de sus mercenarios, que lo ejecutara. Bueno, bendito Dios. Ahí fue la muerte de Joab. Entonces, volvamos aquí al versículo 20. Dice que si David se enojaba, dile, hazle estas preguntas. ¿Por qué? Y si él te dijera, o sea, que si David le preguntaba por qué se habían acercado mucho a la ciudad y que mire que ellos arrojaban cosas desde un muro y mire que ellos hirieron a Abimelech y que una mujer del muro echó un pedazo de la rueda del molino y con ese pedazo de rueda se murió Tebis. ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Y entonces le manda a decir, Joab, mira, si te pregunto con el mensajero, si te pregunta eso, tú le vas a decir que también murió tu siervo Urías el Eteo. O sea, ahí callamos. Entonces, ¿qué pasó? Un mal se justificó con otro. Hay personas, y a veces somos nosotros, justificamos unas cosas con otras. Él justificó. Y mire que aquí diciendo que era un hombre cruel. Era un hombre cruel. Y mató a Abner y Amasa, que eran de la casa de Saúl. Y luego, estos eran de la casa de Saúl. Pero luego querían irse con David. Dice, y fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Había un muro ahí que era como la fortaleza, ese muro era la fortaleza. Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías el Eteo. Eso quedó ahí. Nosotros nos acercamos al muro, más que se sacrificó mucha gente, pero vea, no importa, se murió Urías. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ay, Señor, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Ay, Dios mío. Aquí hay que leer entre líneas. Mire, aquí le está diciendo, dile, le dice David al mensajero, no tengas pesar por esto. O sea, no te sientas mal. Mira lo que le está diciendo David. Ay, Señor. No tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno y ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Ay, Señor. ¿Cómo le va a decir, Dios mío, David a Urías que no tuviera pesar por esto? O sea, no te conduela, no pasa nada. Sigue ahí. Ay, Señor. Vamos al versículo 26. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Qué es el duelo?
El duelo era dolor. Cuando alguien se nos va, hacemos un duelo. Y ella hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, que no sabemos días de duelo en la antigüedad, vamos a ver días de duelo en la Biblia. Vamos a ver cuántos días fue, cuánto tiempo fue ese duelo. Vea, dice que la Biblia no especifica un número exacto de días de luto. Menciona tiempos específicos de luto en el Antiguo Testamento, como los 30 días de luto por Moisés en Deuteronomio, o los 70 días que los egipcios lloraron a Jacob en Génesis. También se encuentran referencias a periodos más cortos, como los 30 días por el luto de un ser querido, según Eclesiastes. O sea que entonces estamos viendo que ese luto... Entonces vamos a poner por aquí a Betsabé de nuevo. Luto, porque si en ese pueblo, en ese tiempo, perdón, ese luto era por 30 días, más o menos. Entonces dice aquí, y pasado el luto, o sea, el mes, ¿qué hizo David? Ay, María. Envió a David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Fin de la historia. Ella hizo su luto y envió a David por ella. No fue que ella le mandó a decir, mire, estoy en embarazo, o mire, es que tal cosa, no. Fue que David, la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Ahora bien, no dice se casó con ella, porque por ejemplo cuando Abigail, la mujer de Carmel, recuerde que Abigail fue, les recuerdo, fue una mujer que fue muy, ella evitó con su diplomacia una guerra entre David y Carmel, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Después de que Carmel murió, que Carmel le dio un ataque al corazón, cuando ella le contó que ella evitó que David ya venía por él, entonces hombre, de todas maneras le dio un ataque, Dios se lo llevó. ¿Y qué pasó? Llegó David y cogió por esposa a Abigail y a otra que se había enamorado de él, que en este momento no recuerdo. Y él iba con sus dos mujeres. De hecho, cuando a él le cogieron esas dos mujeres, las dos las rescató. Pero con esta dice que fue su mujer, no dice que casó con ella. Ojo, no dice que casó con ella. Dice que fue su mujer. Aquí no está hablando de esposa. Porque en la Biblia cuando habla esposa dice esposa. Y cuando dice mujer es mujer. Y cuando dice concubina es concubina. Aquí le dice que fue su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas, ve aquí la conclusión, y aparece en el 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y esto lo voy a poner aquí. Esto fue, ¿cómo? Desagradable, claro, es que fue mucha cosa. Desagradable ante los ojos de Jehová. Ay, santo Israel. Aquí termina este capítulo 11. Lo vamos a ver, el 12. Yo de aquí saco varias conclusiones, hermano. Una acción mala o buena desencadena cosas. Y en medio de esa acción buena o mala van llegando personas que van haciendo, por ejemplo, Joab, a pesar de que era cruel, él no se sintió bien con esa muerte de Urías. ¿Y qué le dice David? No tengas pesar por esto, en el versículo 25. No tenga pesar, hágale que sigamos ahí. Y es más, si es que le dice, porque la espada consume ora a uno, ora a otro.
siga ahí. Metió a Betsabé en el lío. Metió a Joab. Mató a Urías. ¿Cómo le iba a agradar esto a Dios? Entonces dice, esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y estos son Estudios Bíblicos.